vamos a dar paso a nuestro próximo ponente, el último de la sesión de la mañana. Se llama Edgar Fernández Malavé. Realizó estudios en inmunología en Venezuela y ha trabajado en algunos de los centros de investigación más prestigiosos del mundo, en Estados Unidos, Portugal o Japón. Y ahora actualmente es profesor titular de esta facultad de medicina, además de ser mi director de tesis. Pero no la forcé a invitarme. Y dado que somos inmunólogos, pues qué menos que incluir una charla de inmunología en este ciclo científico de ciencia y cine. Así que nada, sin más preámbulos, le damos paso. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Gracias. Los aplausos antes de la charla son peligrosos, porque la mayoría de los casos no se merecen, pero bueno, intentaremos que sí. Vamos a hablar hoy de virus y zombies. Es una combinación que vemos con frecuencia en el cine, en la literatura, pero que no vemos en la realidad. Porque, como la mayoría de nosotros sabemos, los virus existen, pero los zombies no existen. Y ya se habrán dado cuenta también, aquellos con mejor oído, que cuando digo zombies lo digo con mis S sibilantes, pero hacerlo de la manera correcta implicaría, tal como dijo el anterior orador, descontextualizarme. Porque donde yo nací, crecí, me formé, estudié y tuve mi primer amor, fue en un país donde zombie se dice zombie. Muy bien. Y utilizaremos la película Soy Leyenda y destriparemos Soy Leyenda, tanto lo positivo como lo negativo, desde el punto de vista de la inmunología. La inmunología es una ciencia, es la ciencia que yo practico, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista científico, y para hablar de lo que hay de realidad posible o de mera ficción en esta película. Pues bien, vamos a hablar de virus y de cine, en particular del cine que yo llamo de ciencia infección. Ciencia infección es mi variante particular del cine de ciencia ficción. Y los virus son habituales en este tipo de cine de ciencia infección, son protagonistas habituales en películas que retratan, por una parte, estas grandes catástrofes humanas causadas por las epidemias y por las pandemias, y por otra, los esfuerzos de la humanidad más o menos acertados para contenerlas y para controlarlas. Pero, ¿cuánto de realidad, o de realidad posible, de realidad anticipable, que es una característica de la ciencia ficción, anticipar realidades, cuánto hay de realidad posible y cuánto hay de mera ficción en la película Soy Leyenda? Muy bien, comenzamos por los protagonistas reales, los virus. Los virus son los agentes infecciosos más pequeños. También tienen la etiqueta o la característica de ser los seres vivos más pequeños. Aquí sí los vemos, los agentes infecciosos, por un tamaño decreciente. Vemos aquí los parásitos, los gusanos que son parásitos como la tenia, el esquistosoma, etc. Después tenemos protozoarios como la ameba, el plasmodium, y tenemos las bacterias, y ya las bacterias son lo suficientemente pequeñas como para que tengamos que utilizar herramientas particulares, técnicas, como el microscopio, para poder verlas. Y ya las bacterias son pequeñas, pues los virus, hay algunos que viven dentro de las bacterias y las matan. Son entidades vivas, infecciosas y altamente peligrosas. Sin embargo, en su estructura son seres vivos bastante sencillos. ¿Qué es un virus? De una forma global, de una forma general y simplificada, un virus no es más que una
o varias cadenas de ácido nucleico, es decir, de material genético, que puede ser ADN o puede ser ARN, y esto ya establece la primera clasificación genérica y simple de los virus. Tenemos virus cuyo material genético es ADN y otros cuyo material genético es ARN. Este material genético pues, está guardado o cubierto por lo que se llama cápside. Está este compartimento donde es guardado ese material genético. En algunos tienen también una matriz, que sería la otra capa, y finalmente lo que se llama la envuelta. La envuelta está formada por una bicapa lipídica como la que forman las membranas de las células. ¿Y esto por qué? Ya lo explicaré, porque algunos virus ganan envuelta, los que tienen envuelta, las ganan de las membranas celulares. Expuestas en esta envuelta podemos encontrar, como vemos estos ganchitos aquí, proteínas que están expuestas y que le van a servir al virus para establecer contacto con las células, para fusionar su envuelta con la membrana celular y para ganar acceso al interior celular. Porque esta es una propiedad muy importante de los virus y es que tienen que vivir dentro de las células. Para replicarse tienen que estar dentro de una célula. Ahora bien, les dije que son estructuras, desde el punto de vista estructural, muy sencillas, pero tienen ciclos de vida complejos. Y en este ciclo de vida, que es una simplificación de lo que es el ciclo de vida viral, aquí tenemos nuestro virus con su ácido nucleico, con su cápside, con su envuelta, se une a la célula que va a ser hospedadora a través de estructuras en su superficie, en la envuelta, que tienen la capacidad de unirse a receptores específicos de la superficie celular. Esto promueve que esa envuelta se fusione con la membrana plasmática, se rompa y libere la cápside conteniendo el ácido nucleico, el material genético del virus. Luego, esa cápside se rompe, el material genético se libera y es replicado haciéndose múltiples copias de este material genético utilizando la maquinaria de replicación del genoma de la célula, de la propia célula, o la limitada maquinaria de replicación que tiene el propio virus. Finalmente, esas copias de material genético se ensamblan porque la transcripción o la elaboración no es solamente de material genético, sino también la transcripción de ese material genético para crear los componentes estructurales del virus, de la cápside, de la matriz, etcétera, etcétera, y de las proteínas que van a ser, expuestas en la envuelta. Y como vemos aquí, en la fase de liberación, una vez que el virus se ha ensamblado, pueden ocurrir dos cosas: que rompa la célula y salga sin envuelta, o que se produzca el proceso que se llama de gemación, donde la partícula de virus ensamblada se fusiona con la membrana plasmática de la célula, de manera que gana su envuelta y es así como sale de la célula. De manera tal que son ciclos de vidas complicados, y aquí hemos tenido una evolución fantástica, casi milagrosa, de cómo un ser tan pequeño y tan simple puede tener, para preservarse en la naturaleza, haber evolucionado utilizando estos mecanismos complejos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Venimos aquí a hablar de cine, de ciencia, pero también de cine. Les decía que la clasificación general de los virus se basa, la básica, en que si su material genético es ADN o es ARN. Pero lo que cuenta para la charla de hoy es la manera como clasificamos a los virus según Hollywood. Según Hollywood, tenemos por lo menos 3 clases de virus. Aquellos virus altamente letales que matan a un montón de gente, es lo que se llama una pandemia, son capaces de infectar a mucha gente en poco tiempo y de matarlos. Son virus letales. Como aquellos que se describen en la película Estallido de 1995, ojo que aparece aquí Morgan Freeman, como no,
o en la película más reciente, Contagio, del año 2011. Luego tenemos aquellos virus que inducen impulsos suicidas o que generan una pulsión suicida en la persona infectada, como es el caso de aquel retratado en la película El Incidente, una bella película de Night Shyamalan del año 2008. Aquí el virus aparece entrecomillado y ya vamos a hablar por qué. Y por último tenemos el que va a ser el tema de la charla de hoy, que son aquellos virus que ejercen un efecto transformante en la persona infectada y lo transforma en un mutante, en un zombie. Y de esto tenemos varios ejemplos, siendo los más recientes la película 28 días más tarde, del 2002, la película Soy Leyenda, que es el tema de nuestra charla de hoy, y la más reciente Guerra Mundial Z del año 2013 con el muy cinematográfico Brad Pitt. Muy bien, aquellos más cinéfilos en la sala habrán notado que hay unas ciertas inexactitudes en mi discurso, y de hecho las hay, porque la película del 2002, 28 días más tarde, no es de la fábrica Hollywood, es una producción británica, y por otro lado, en la película El Incidente, no es un virus el infeccioso y el que genera este impulso de suicida en la población, sino que es neurotoxinas producidas por los árboles, los arbustos, las plantas en general. Muy bien, entremos entonces en modo Soy Leyenda. Aquí está la ficha técnica. Protagonistas: Will Smith, el conocido, en el papel del doctor Robert Neville. Alice Braga, sobrina de la popular actriz brasilera Sonia Braga, que hace el papel de Ana Montes. Y en los créditos no aparece uno de los grandes protagonistas de la película, que es Samantha, que es la perra de Robert Neville. No sabemos por qué no aparecen en los créditos. Puede ser que el sindicato de actores caninos no sea tan poderoso en los Estados Unidos como la Asociación Americana del Rifle o el sindicato de actores, pero hay que reivindicar porque hace un papelazo, Muy bien. Está basada en una novela muy recomendable de leer y en otras dos películas que antecedieron a Soy Leyenda. ¿Perdón? Que tengo agua, sí. Muy bien, entonces vamos aquí a... Veamos el avance de la película. Nada ha salido como tenía que salir. Mutaciones aberrantes. Hambre canibalística. Total ausencia de conducta humana. Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en Nueva York. Llevo 3 años sin ver a ninguna persona. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Por favor.
transferir mi inmunidad al huésped infectado. Podría revertir la propagación. No pienso permitirlo. ¡Puedo salvarte! ¡Puedo salvar a todos! ¡No! Que se haga la luz. Aquí es donde está el fin de la presentación. Pues como podemos ver, bastante estresado vivía el Dr. Neville. Pues vamos a entrar en un poquito más de detalle, pero vamos a ver los primeros minutos de la película, porque es allí donde se da quizás lo poco de ciencia que explica cómo surge el virus mutante, cómo se generó, porque en este caso no fue de un evento natural, sino que es un virus que fue creado en el laboratorio para algo bueno y acabó siendo algo malo. A ver, no, ¿dónde está? Aquí. Pongan El mundo bastante de la atención. medicina ha conocido muchos avances milagrosos, desde la vacuna de la polio a los trasplantes de corazón, pero todos los logros anteriores pueden verse eclipsados por el trabajo de la doctora Alice Crippen. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De nada. Bueno, doctora Crippen, explíquenos brevemente. Bien, la premisa es bastante simple. Se toma algo creado por la naturaleza y se reprograma para que ayude al cuerpo en lugar de atacar. ¿Se refiere a un virus? Ciertamente, sí. En este caso, el virus del sarampión ha sido modificado genéticamente para que resulte favorable en lugar de perjudicial. Creo que la mejor forma de describirlo es imaginarse que el cuerpo es una carretera y el virus un coche muy rápido, pilotado por un loco. Imagínese los daños que ese coche podría causar. Pero si en lugar de ese piloto ponemos a un policía, la cosa cambia y eso es esencialmente lo que hemos hecho. ¿A cuántas personas han tratado ya? Bueno, hemos realizado 10.009 ensayos clínicos con seres humanos. ¿Y cuántos le han ganado la batalla al cáncer? 10.009. Entonces, han conseguido curar el cáncer. Sí. Sí, así es. Qué modesta, la doctora Crippen. Aquí. No hace falta. Muy bien. Tenemos la presentación entonces de quien es nuestro protagonista de la historia, el virus Crippen. Se le llama así en honor a su descubridora, o no de su descubridora, de su hacedora, de su madre, la doctora Crippen. Durante la película se le llama virus VK. Y el virus VK, ¿cuál es su origen? Pues es un virus del sarampión, que sí existe en la realidad. El virus del sarampión, modificado genéticamente por la buena de la doctora Crippen para ser utilizado como una herramienta de terapia del cáncer. Y aquí es realidad este tipo de cosas. Pues nosotros, como los que estamos más asociados con la ciencia, sabemos que los virus pueden ser utilizados como vehículos de terapia génica. Ahora bien, el virus del sarampión no es de los más comunes y por eso me llamó la atención de que el virus protagonista fuera el virus del sarampión. Pero ya lo veremos más tarde, que sí, que el virus del sarampión puede ser utilizada como herramienta de terapia. No del cáncer, pero de terapia. Ahora bien, este virus muta, a pesar de que era muy efectivo para el tratamiento del cáncer. Este virus comienza a mutar, se sale de madre, como se suele decir, y se convierte en un virus mortífero. Un virus que se transmite por el aire o a través del contacto directo entre los individuos infectados, cuyas especies susceptibles de ser infectadas, lo que vemos en la película, son los humanos, los perros, pero también las ratas. Eso no queda claro en la película, pero también las ratas son una especie susceptible de ser infectadas por el VK. Según cuentan en la película,
la tasa de mortalidad del virus en el primer año es del 90%. 90% de los individuos infectados mueren por causa de la infección. Un 9% de la población, de nuevo todo esto en números que son dados durante la película, 9% de los individuos infectados se transforman en zombies o mutan. Y no está claro en la película por qué unos mueren y otros se transforman en zombies. Y por otro lado, solamente un 1% de la población, menos del 1% de la población, es resistente al virus. Y he dicho resistente, por no utilizar la palabra inmune, porque todavía no sabemos si es por causa de la inmunidad que los individuos son resistentes al virus. Y eso lo voy a retomar un poco más tarde. Pues bien, el virus del sarampión pertenece a la familia de los paramyxovirus. Coincidencia que de esta familia también pertenecen aquellos virus que fueron utilizados como agentes letales en la película Contagio, de la cual hablé el año pasado. Los paramyxovirus incluyen a los virus de la gripe, el virus del sarampión, el virus Nipah y el virus rubulavirus porcino, que son aquellos característicos de la película Contagio. Muy bien. De manera tal que el virus VK es presentado como una variante del virus del sarampión modificado en el laboratorio para la terapia del cáncer. ¿Ficción o realidad? Pues sí, existen referencias en la literatura científica que nos dicen, que nos hablan, que describen modificaciones genéticas del virus del sarampión para ser utilizado en estudios pilotos, para ser utilizados en la terapia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el virus del SIDA, el agente causal del SIDA. En el transcurso del tratamiento, los pacientes de cáncer que han sido tratados con VK sufre mutaciones que lo transforman en un virus altamente infeccioso. Esto es posible. En el mundo en el que vivimos, los virus modificados genéticamente se modifican de tal manera que sea imposible que puedan replicarse. Es decir, inactivamos su capacidad de replicación, porque tiene que cumplir todo virus modificado genéticamente, y sobre todo aquellos que van a ser utilizados en terapia, tienen que cumplir unas normas de seguridad, por decirlo así, y normalmente son inactivados de manera que no pueden replicarse. Pero este virus, el virus VK, sufre mutaciones y regana la capacidad de multiplicarse. Ahora bien, el virus del sarampión es un paramyxovirus y es un virus ARN. No es un virus ADN, es un virus ARN. Y los virus que tienen como material genético ARN son quizás las entidades autorreplicantes de la naturaleza con mayor capacidad de variación, con mayor capacidad de mutación, llegando a registrar tasas de mutación entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5 por genoma por replicación. Esta es una barbaridad, es una tasa de mutación altamente brutal. Los signos iniciales de la infección por VK se parecen a la infección por el virus de la rabia. Y aquí ya, si el virus de partida era el virus de sarampión y después los individuos infectados cuando sufren la transformación zombie tienen signos clínicos de la rabia, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Y ya hablaremos de nuevo más tarde sobre esto. Y los individuos infectados por VK se transforman en estos mutantes o zombies. La palabra zombie designa en sentido propio a un muerto viviente. Y un muerto viviente es, como figura retórica, un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Una expresión donde tenemos dos conceptos que son contrarios o contrapuestos. Muerte y vida son conceptos contrapuestos. De manera que, retóricamente y desde el punto de vista poético, el zombie, el muerto viviente, es un oxímoron. Y es un personaje legendario de aquella zona, sobre todo Haití, donde se practica el vudú. Donde, en términos generales, se refiere
zombie a un muerto resucitado por medios mágicos. Un hechicero, un mago. Este hechicero cambia en la tradición vampírica a lo que es el vampiro, al Nosferatu, más cercanamente Drácula, donde es el vampiro quien resucita a un muerto, lo convierte en un zombie y lo hace su esclavo. Pues bien, en la película, los humanos infectados por VK, siguiendo esta descripción de lo que es un zombie, pues no son exactamente un zombie, pero esto vende. Esto vende y bastante. Esto es un gancho. No son por definición un zombie, pero desde el punto de vista de la tradición cinematográfica, pues se pueden considerar como tales. Ahora, ¿cuál es el DNI del zombie estándar de Soy Leyenda? Lo tenemos aquí, tenemos una caracterización de este zombie. Podemos ver que los signos de la infección por el virus, por el VK, son despigmentación de la piel, pérdida aguda del pelo, es decir, alopecia total, pierden todo el pelo corporal, pupilas dilatadas y que no son reactivas a la luz, fotofobia, esta gente, estos zombies, viven en lugares donde no da la luz del sol porque sufren de fotofobia. Y después explicaré por qué. Porque la fotofobia, salivación excesiva, pulsaciones elevadas, hipertermia, es decir, fiebre, 41 grados centígrados de temperatura corporal, y para términos de la película, para el gancho de la película, tienen un comportamiento altamente agresivo y tienen impulsos caníbales, además. No solamente son agresivos, sino que se comportan como antropófagos, es decir, antropófagos de zombies. No se comen entre ellos, pero se comen a los individuos no infectados, lo cual también es una cuestión rara en la película. ¿Por qué el zombie ejerce canibalismo sobre las personas no infectadas, pero no se ejerce canibalismo sobre otros zombies? Muy bien. Ahora bien, si nos vamos a lo que es el virus original, que es el virus del sarampión, y cómo se manifiesta la enfermedad, lo más característico del sarampión, aparte de la fiebre, que coincide con solo uno de los signos clínicos de la infección por VK, tenemos estas manchas que salen en la piel. Todos estamos familiarizados, aunque seamos leigos en la materia, es decir, aunque no seamos especialistas, sabemos que el sarampión se manifiesta de esta manera. Ahora bien, de aquí a aquí yo no veo ninguna semejanza para explicar que el virus del sarampión haya mutado y crear un zombie con estos particulares signos clínicos. ¿Estos signos clínicos a qué se parecen más? A la rabia, efectivamente. Se parecen más a la infección por el virus de la rabia. Se parecen más a esto. No he conseguido en la red fotografías de humanos infectados por la rabia, creo por cuestiones éticas, supongo, de preservación de la intimidad del paciente, pero la rabia, al igual que sucede en las películas, la sufren los humanos, pero también la pueden sufrir otras especies animales. De hecho, el virus de la rabia se puede transmitir entre distintas especies animales. Y por eso, si te muerde un perro rabioso, vas a sufrir la rabia. A eso se le llama zoonosis. A esa capacidad que tienen los virus de transmitirse, de infectar distintas especies animales, se le llama zoonosis, con Z, aunque yo la pronuncie con S. Muy bien. El virus de la rabia es un rhabdovirus, es de la familia de los rhabdovirus, y es un virus neurotrópico, cosa que no es el virus del sarampión. El virus del sarampión es un paramyxovirus, ambos son virus cuyo material genético es ARN, pero son familias distintas. Ahora bien, el virus de la rabia es altamente neurotrópico, es decir, que le gusta
vivir en las células del sistema nervioso central. Y de hecho, cuando un individuo es mordido, por ejemplo, por un perro infectado, el virus se multiplica inicialmente en las células musculares, pero después se va echando leches al sistema nervioso central. Lo que se va a través de los nervios periféricos hace un recorrido retrógrado hasta el sistema nervioso central. Y es allí donde vive, donde se replica y donde es el causante de este comportamiento agresivo, estos cambios neurológicos que se observan no solo en los perros, sino también en los humanos infectados por la rabia. Ahora bien, comparamos entonces el virus de la rabia y su infección y los signos de la infección por el virus VK y vemos que tenemos fotofobia, porque la fotofobia es un signo de la infección por el virus de la rabia, la salivación excesiva, la hipertermia, aunque no llega a los 41 grados, obviamente, y el comportamiento agresivo. Y ustedes me dirán, pero es verdad, hay un comportamiento agresivo. La ciencia médica clásica divide a la rabia humana en dos formas, lo que llaman la rabia furiosa y la rabia paralítica. Y las características de la rabia furiosa es que el individuo infectado puede estar ansioso, quizá también por el tipo de música que escucha. ¿Dónde está Mara por ahí? Es evidentemente excitable y o agresivo, con periodos variantes de depresión, repentinos cambios de comportamiento y puede agredir sin provocación. Pues justo el zombie de Soy Leyenda. Entonces, el virus del sarampión, de donde se origina el virus VK, ¿podría mutar y convertirse en un virus parecido al de la rabia? ¿O combinarse en la naturaleza con el virus de la rabia? De manera que la infección parezca la rabia. Esto me lo planteé yo cuando comencé a preparar la charla, pero ya se lo habían planteado otros a raíz de películas como Soy Leyenda, precisamente, y 28 días después. Y existe un documental de National Geographic denominado La verdad detrás de los zombies, del año 2010, donde habla precisamente de la posibilidad de virus híbridos, de virus que ellos llaman virus zombies, en este caso, virus de la rabia con virus de la gripe, para explicar cómo un virus como la rabia, que no tiene esa facilidad de transmitirse por el aire, se podría recombinar con virus de la gripe, que sí tiene esa facilidad de cambio y de transmisión rápida y de producir y de ser muy patogénico. Pero, de nuevo, estos virus no están relacionados y simplemente no hibridan en la naturaleza. No hibridan en la naturaleza, son de familias distintas. Estos virus esas son las conclusiones del documental. Son demasiado diferentes. No pueden compartir información genética. Los virus solo ensamblan, como hemos visto el proceso de ensamblaje, solo ensamblan partes que pertenecen a ellos y no que pertenecen a otro tipo de virus. Existe una ley no escrita que dice: yo construyo mis proteínas estructurales, replico mi material genético, pero solamente me voy a ensamblar con mis proteínas estructurales, no con la de otros virus, aunque haya coinfecciones distintas en la misma célula. Y por lo tanto, no se mezclan entre diferentes familias. De manera que es imposible que el virus VK haya surgido como un virus. Le dieron la capacidad de recombinar o combinarse con el virus de la rabia. Entonces aquí tenemos ya uno de los fallos de la película, de cómo un virus, que es un virus del sarampión, produce signos clínicos que son los del virus de la rabia. Inexplicable. Y no se explica en la película. Muy bien. Vamos entonces al tema de la búsqueda del tratamiento. ¿Cuánto me falta? Poco, nada. Muy bien. Vamos a la búsqueda de la cura. La cura, pero comencé tarde,
Comencé tarde, reivindico los 45 minutos que me tocan. Cuando entramos en lo que es la búsqueda de un tratamiento contra el virus VK, pensamos en la vacuna, en una vacuna. Pero no siempre los tratamientos contra las infecciones tienen que ser una vacuna, porque la vacuna, en el sentido estricto de la palabra, es una suspensión o una preparación del microorganismo infeccioso o de parte del microorganismo infeccioso, de manera que nosotros de una manera activa lo inoculamos en el individuo, ese individuo genera una respuesta inmunitaria. Aquí sí tenemos al sistema inmunitario en acción. De manera que ese sistema inmunitario, como el sistema inmunitario es un milagro de la naturaleza, que entre sus características es el de tener memoria, por eso existen las vacunas, porque el sistema inmunitario tiene memoria. Y esa memoria del sistema inmunitario reside en unas células altamente especializadas, que son leucocitos, que son glóbulos blancos, y que dentro de los glóbulos blancos denominamos linfocitos. Y esos linfocitos vienen en dos refrescantes sabores. Los linfocitos B, que son las células que producen los anticuerpos. Los linfocitos B producen anticuerpos. Y por otra parte tenemos a los linfocitos T que también vienen en dos refrescantes sabores, que son la versión CD4 y la versión CD8. La respuesta antiviral potente, efectiva y curativa depende críticamente de estas dos ramas de la inmunidad, de la producción de anticuerpos protectores, que se llaman anticuerpos neutralizantes, y de la activación, proliferación y diferenciación de un tipo de linfocito T, que es el linfocito T sabor CD8, que se le llama así porque tiene una molécula en la superficie que se llama CD8, y que son máquinas de matar células infectadas por virus. De manera que en su búsqueda de una cura y en la búsqueda de lo que puede ser una transferencia de inmunidad, que es lo que busca el doctor Neville durante la película, dice, no he podido transmitir mi inmunidad a los zombies, y está siempre con ese rollo en la cabeza. Pero lo que debemos tener en cuenta que ni siempre la herramienta terapéutica va a ser una vacuna, porque una vacuna implica activación de una respuesta inmunitaria específica, implica al sistema inmunitario. Muy bien, como me queda poco tiempo, casi nada, y me han robado minutos, entonces no les voy a poner las escenas, y se lo voy a contar, porque lo que me interesa es que se transmita el mensaje. ¿Cuántos de aquí, cuántos de los presentes han visto Soy Leyenda? Pues no hace falta poner las imágenes, aunque seguramente no la han visto como lo he hecho yo. Es decir, intentando buscar lo que de acertado o desacertado, desde el punto de vista de la inmunología, hay en la película. Pero bueno, el Robert Neville es resistente al virus VK. Resistente al virus VK, como ven, no lo llamo es inmune, es resistente. ¿Por qué? Pues vamos a ver. El doctor Robert Neville, ojo, y él piensa que es el único que es la última persona en el mundo, cuando hay un 1% de la humanidad, que son bastante, son pocos, pero son bastantes, que son resistentes a la infección. Pues bien, tenemos dos opciones. Tenemos la primera opción, que es la que se nos va a ocurrir, la que se le ocurre a él mismo y la que se le ha ocurrido a los guionistas. O no a los guionistas, a los asesores científicos de la película. Y podemos discutir sobre ello posteriormente. Opción 1. La respuesta inmunitaria, es decir, la forma como se manifiesta el sistema inmunitario del Dr. Neville, lo hace inmune al virus. Es decir, este señor está produciendo o anticuerpos o células T citotóxicas altamente efectivas y que evitan que el virus se replique. El individuo no enferma. En este caso hay posibilidad de una vacuna. Pero hay una segunda opción, que es
que el doctor Neville puede expresar una variante poblacional de un gen, algo que se llama alelo. La existencia de variantes de un mismo gen en la población de humanos o de individuos de una misma especie se llama polimorfismo. Es decir, de un mismo gen, por ejemplo, el gen que codifica la hemoglobina, pueden existir en la población diferentes versiones que codifican proteínas que son distintas, aunque es la misma proteína. A eso se le llama polimorfismo. Y por tanto, como efectos del polimorfismo, el doctor Neville puede expresar una variante poblacional asociada con resistencia al VK. O por otro lado, puede carecer de una variante del gen asociada con susceptibilidad. Existen esas dos posibilidades. Y obviamente, pues, los asesores científicos de la película, que son 28, que tomé la molestia de contarlos en los créditos finales, no aparece Samantha, pero aparecen 28 personas como asesores científicos de la película. Es decir, que le gana Contagio, que es una película que se asocia con una buena asesoría científica, tenía uno, y muy reputado, aunque en el guión de Contagio pues, tenía muchos flecos. En Soy Leyenda tenemos 28 asesores científicos y claramente optaron por la forma más fácil, que es la versión, el sistema inmunitario es mejor, el del doctor Neville y de las personas resistentes, de manera tal que son inmunes, de verdad son inmunes, porque tienen respuestas inmunitarias protectoras. Ahora bien, puede ser de anticuerpos o puede ser de linfocitos T citotóxicos. Vamos a ver. El doctor Neville prueba en ratas infectadas, que no se sabe cómo las infectó, pero aparecen en la película, no se sabe si son ratas de alcantarilla que ha ido cazando como a los zombies, y además en zombies que él, en sus incursiones por la ciudad de Nueva York, pasa recolectando para sus estudios, pues prueba en ratas y en zombies el suero proveniente de su propia sangre, es decir, la separación de su sangre en el componente fluido, que es el plasma, y los componentes celulares. Él solo prueba el suero. Y en el suero solo podemos tener anticuerpos como herramientas protectoras o causantes de inmunidad. No podemos tener linfocitos T citotóxicos. De manera tal que para un especialista ya dice, ya pensaría, pues, es una respuesta de anticuerpos. Y sus anticuerpos son protectores contra el virus. Y estas personas son especiales porque su sistema inmunitario, no se sabe cómo, hace anticuerpos protectores. Y lo prueba en combinación con compuestos cuya identidad no se revela en la película. Neville identifica un potencial candidato curativo en sus estudios con ratas. Es una rata que no muere, es una rata que aparentemente hace reversión de ese fenotipo agresivo, de esas características agresivas, y lo prueba en una zombie, infectada, y consigue revertir los signos clínicos de la infección. ¡Eureka! Funciona. Vale. Pero antes de inmolarse, spoiler, sí, pero no importa, porque allí no está lo más interesante. Antes de inmolarse, que en esta versión de la película, y me quedan dos diapositivas, antes de inmolarse, ante el ataque zombie, con una granada, hace estallar una granada, el doctor Neville le da a la protagonista femenina, a esta Ana, sangre de la zombie curada, y le dice, la cura está en su sangre. Y la otra se queda asombrada porque ve que le está sacando sangre a la zombie cuando tiene cientos de zombies en el laboratorio queriendo comérselo. Y el tío está preocupado por sacarle una muestra de sangre, lo hace así y le dice, la cura está en su sangre. Pero de verdad, la cura está en su sangre, y si la cura está en su sangre, ¿esto es una vacuna? ¿Ustedes dirían que es una vacuna? Esa vacuna no es una vacuna, no es la definición clásica de lo que es una vacuna. Una vacuna es una forma de inmunización, una vacuna se hace por una inmunización activa con un microorganismo infeccioso atenuado o alterado para que no sea infeccioso, pero que genere inmunidad. Lo que ha hecho el doctor Neville es
identificar una forma de inmunización pasiva que es dependiente de los anticuerpos que hay en su sangre, que son protectores y que confieren protección contra el virus VK. No solamente conferirían protección, sino que son terapéuticos. Es decir, estos anticuerpos son capaces de revertir la infección y sus consecuencias, lo cual también es un poco raro. Esto sería similar a lo que ocurre en la rabia humana, donde tenemos una vacuna de verdad, pero también tenemos una terapia pasiva con anticuerpos específicos contra el virus de la rabia, que son inmunoglobulinas humanas antirrábicas. De manera tal que, a la pregunta, ¿la cura está o no en la sangre del zombi tratada y curada? Pues bien, puede que sí, puede que no. Y tenemos que analizar o contar con el hecho de que el doctor Neville se inmola, es decir, no tenemos ya sangre con anticuerpos protectores. La zombie también, ante la explosión de la bomba, solo queda hecha añicos con el resto de zombies. De manera que no contamos con material. Contamos con 5 mililitros de sangre de la zombie tratada. De manera que allí, con un poco de suerte, quedarán algunos anticuerpos del doctor Neville, porque se los ha inyectado de su suero, en la sangre de la zombie, pero técnicamente hay una esperanza. Y esta esperanza es que esos anticuerpos, con las técnicas actuales, con la tecnología actual, sería posible aislarlos, sería posible secuenciarlos y generar por ingeniería molecular grandes cantidades de los mismos. Ahora bien, esto es, aunque posible, es un montón de curro que requiere know-how y que requiere recursos. Y no olvidemos que todos los archivos de las investigaciones del Dr. Neville se van también al garete, en la explosión. Todos los DVD que graba, todos los vídeos, todas sus anotaciones, todo esto se va al garete. De manera que ni sabemos el compuesto que funcionaba, porque es una combinación de su suero con un compuesto X que no se identifica. Bueno, esto lo voy a dejar, pero yo he hecho un ejercicio y es posible reescribir en base a los últimos descubrimientos en el área de la inmunología, es posible reescribir el guión de Soy Leyenda y no hacer uso de 28 asesores científicos. Es decir, yo que sé poco del asunto, podría trabajar en esto y decirles, señores, este es un guión que se sostiene más que el guión de la película. De hecho, la película se retrasó y bastante porque en 1997 se comenzó el proyecto y la película se proyectó en 2007, casi 10 años, por problemas con los guionistas, por problemas con el director y por problemas de que la producción parecía un poco aburrida, no tenía acción, de manera que los protagonistas fueron cambiando, los potenciales protagonistas. Para terminar, entonces, es posible reescribir el guión, adaptarlo a los nuevos descubrimientos. Me han quitado el tiempo, además fue tu propio artículo recomendado, no voy a hablar de ello, te voy a castigar por eso. Y existe, ya está en la parte anecdótica, existe un final alternativo de Soy Leyenda, que fue rodado y de hecho y está disponible en vídeo, en DVD, que dice aquí, Include Alternate Ending. Tiene un final alternativo. No se parece al que yo propongo en base a las investigaciones recientes, pero también esas investigaciones son de este año, del 2019, de manera que en el 2007, claro, no lo sabían. Pero bueno, hay un final alternativo. Tratándose del Robert Neville, del protagonista, teniente coronel de la US Army, es decir, aquí también hay un poco de, es una opinión personal, hay un poco de reivindicación revanchista, racial, subliminal. Aquí, el protagonista principal, que es el buscador de la cura contra la infección del VK, es de raza negra,
es de raza negra, es teniente coronel del ejército, es decir, es un triunfador que vive en Washington Square, en un sitio privilegiado, es decir, es una minoría étnica privilegiada. Y este es el bueno. Y los zombies son todos de raza blanca. No hay ninguno, aunque pierden la pigmentación, no hay ninguno con rasgos negroides. De manera que aquí quizás hay un mensaje subliminal de lo bueno viene de cierto tipo de personas con un determinado color de la piel. Pero bueno, mi final alternativo preferido, y que no tiene que ver con la ciencia, pero sí tiene que ver con el cine como transmisión, como elemento educativo o elemento de perversión, es uno donde el doctor Robert Neville finalmente se hace susceptible, es decir, sufre la infección por el virus VK, porque el virus VK continúa mutando y mutando, es un paramixovirus y a esta gente le gusta mutar y mutar mucho, y eso hace que el pobre del doctor Neville al final ya no es inmune al virus VK y se transforma en un zombie, pero no en cualquier zombie. Se convierte en el zombie, en el mayor zombie que ha producido la industria de la televisión estadounidense. El príncipe de Bel-Air. Culturales de los humanos. Muchas gracias, Edgar. ¿Alguien tiene alguna pregunta rápida? Solo es una sugerencia. Yo propondría no solo un final alternativo, yo propondría casi una película alternativa o un género alternativo. Es el siguiente. ¿Por qué no, en vez de presentar a los bichos estos como tan malos, tan oscuros, tan sanguinarios, en vez de decir, he curado el cáncer, hemos salvado a la humanidad, aunque luego se tuerce todo, ¿por qué no decir, estamos trabajando en curar a la humanidad de esto? Y que la película se desarrollara con en un sentido positivo, con una figura troncal, como en este caso sería Will Smith, como si quieres el elemento potencial que está como cobaya a través del cual con el que se trabaja para que ese cáncer pueda seguir adelante, en vez de ser siempre tan negativos. Sí, ciertamente. El problema allí es que la película, de los muchos guiones que se hicieron para la película, lo que querían acción. A pesar de que tenían estos 28 asesores científicos, el productor se quejaba de que le faltaba acción a la película y que nadie va a ver una película que le hable de virus aunque esté muy bien consolidada desde el punto de vista científico, porque de hecho nosotros nos vamos al cine a buscar a ser educados. Para eso existen otras formas. Existe cine científico y existe cine académico, cine donde vamos a aprender. Pero el cine normal, el cine frecuente, es cine de entretenimiento. Y esta gente lo que quería era un guión que tuviese gancho. Y por eso optaron por esto. Pero tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón. En vez de ver la parte positiva, no solamente lo transforman en un zombie, sino que lo hacen caníbal. Es decir, que tiene todos los ingredientes para mantener allí una atmósfera de suspenso, de terror, y mantener al público enganchado, porque eso es lo que engancha. Y entonces el mensaje es, como ya algunos de mis predecesores lo comentó, no, es decir, a ver películas de ciencia ficción o de algo que tenga un contenido relacionado con la ciencia, no es una buena manera de aprender esa ciencia. Hay otras maneras. Pero el cine de entretenimiento es eso, dinero para entretener y llenarse los bolsillos. De manera que lo que hay de científico es una mera excusa. ¿Y por qué siempre hay un comportamiento grupal agresivo
del zombie, no individual, porque un zombie individual coge uno, le pega un hachazo y vuela la cabeza y fuera de pantalla, fuera de plano. ¿O por qué no se agreden entre ellos? Por ejemplo. ¿No? Sí. Sí, en la película dicen por comida. Cuando comenzó a escasear la comida, comenzaron a atacar a los no infectados. Pero ¿por qué no se atacan entre ellos? El hambre es igual para todos, ¿no? Entonces estos no habían perdido todo rasgo de humanidad, como dice el protagonista de la película. Conservaban rasgos de humanidad, porque eran gregarios, tenían además una jerarquía, respetaban a un jefe, al macho alfa, y no se comían entre ellos, no se hacían daño entre ellos. Entonces domesticaban a sus perros mutantes, a sus perros zombies, de manera que... Pero tienes toda la razón. Pero al final, ese es mi mensaje. Cuando vamos a este tipo de películas, es un buen ejercicio para la gente que tiene determinadas profesiones, como un ejercicio intelectual para buscar, mira, falla aquí, falla allá. Lo que es impresionante, esta gente se gastó 150 millones de presupuesto en hacer la película. Claro, en el primer año recaudaron 4 veces más, 150 millones y 28 asesores científicos. ¿Para esta basofia? Pues no. No hay derecho. Por ejemplo. Pero, de nuevo, ¿qué es lo que priva? Priva el dinero y priva el entretenimiento. Y no vamos a dejar de ir a ver películas como esta. Yo voy a verlas. Bueno, no voy a verlas, espero que salga en televisión. Pero no vamos a dejar de ir porque este es cine de entretenimiento. Y ya el resto es un ejercicio como el que estoy haciendo yo hoy. Es decir, que me veo la película, le busco los flecos en base a lo que es mi especialidad y vengo aquí, lo divulgo y lo cuento. Pero no hay que dejar de ir al cine, pero hay otras formas de aprender. Y siempre tenemos que ser conscientes que los mensajes que salen de este tipo de películas ni siempre son positivos. Y ese es el gran cáncer de este tipo de películas, que tergiversan y manipulan y hasta subliminalmente mandan mensajes que tienen una determinada connotación y que son mensajes sesgados y que no están ceñidos a lo que es la realidad científica. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Gracias. Yo, si me permites, te quería comentar otro par de películas que tienen que ver con virus, sí, pero son otro tipo de virus. Sí. Siempre estás hablando durante toda la disertación sobre virus que conocemos ya, que se han mutado y demás. Sí. Pero hay un par de películas que seguramente conocerás. Una es un poco más antigua, es La amenaza de Andrómeda. Así es, y otra más moderna, que se llama Vida. Y te quería Vidas más modernas, también más o menos es parecido. Te quería plantear si bajo tu punto de vista y tus conocimientos existe alguna posibilidad, ahora que se plantea el hecho de volver a la Luna, incluso viajar a Marte, alguna posibilidad de que exista algún microorganismo fuera de la Tierra, extraterrestre, y que lo podamos traer aquí de alguna manera y que nos pueda contagiar. Ese bichito no lo conocemos, esto sí que estás comentando, pero ese no. ¿Nos podríamos contagiar con algún organismo extraterrestre o no? Sí, de hecho, una parte del cine de ciencia e infección, hay una variante que es de entidades infecciosas que vienen del espacio exterior, como la amenaza de Andrómeda. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Primero hay que conocer para después traer y manipular. Existe un riesgo. La pauta científica, los protocolos científicos nos dicen, tiene que cumplir unas ciertas pautas de seguridad. Si no cumplen las pautas de seguridad, es mejor no tocar en el bicharaco, es mejor no traer el bicharaco. Ahora bien, esto plantea una cuestión de hasta dónde puede avanzar el conocimiento, porque como tú dices, si es un bicharaco que es extraterrestre, no podemos saber cómo se va a comportar. Entonces ya el simple hecho de traerlo ya implica un riesgo, porque no sabemos cuáles son esas medidas de contención o de cuidado que debemos tener. Porque dices, tú no lo sabes, pero se te puede colar. Y se puede colar como en el caso de Alien, por ejemplo, que se te cuela en la nave espacial y va de vuelta y entonces... Ahora es cuando hablas de la recombinación. Esa es la invasión de The Invasion of the Body Snatcher. Tremenda película, la original. La original es una tremenda película que
Muchos lo verán y se les quedará y dicen, pero qué antigua, ¿no? Es una muy buena película sobre ese tema. Y si se cuela, puede que haya la suerte que podamos identificar el hecho de que se te ha colado. Pero si no eres capaz de identificarlo, siempre existe esa posibilidad. Vemos que en particular los virus son entidades que, como te comenté, son muy simples, pero que son muy resistentes y tienen esta capacidad de cambiar mucho, de adaptarse a su entorno, de manera tal que eso podría suceder. Eso podría suceder. Es decir, que las visitas al espacio exterior nos podemos traer un agente infeccioso nuevo. Y cuando viajaron a la Luna, sabes que todo se puso en cuarentena. Exactamente, tienen que ponerse en cuarentena, precisamente como una medida de contención de potencial traída de organismos infecciosos del espacio. Pero es una cuestión que es muy difícil de controlar. Como bien has dicho, ha sido temática también del cine de ciencia infección. Cuando la bicharada viene del espacio, viene del exterior. Pero en lo que es realidad real, pues no tenemos muchas posibilidades de contención, salvo las que se utilizan. Las cuarentenas y este tipo de contención de la gente que ha estado fuera. Pues nada, muchas gracias y volveré.